Y una vez más, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori vuelven a la carga con el tema de la vacancia presidencial, ¿no? Utilizando como arma de ataque la Constitución. Es un golpe, ¿no?, con la excusa de la vacancia presidencial. Todo eso como consecuencia de una iniciativa que presentó la desubicada, como siempre desubicada, congresista, no sé cómo diablos llegó a ser elegida congresista, Patricia Chirinos, nada menos, ¿sí? La misma que fue parte de uno de los partidos más corruptos del Perú, de Chimpún Callao, y que ahora se la pretende dar de gran ejemplo de moralización política en Perú. Nada menos, miren cómo están las cosas en Perú, Patricia Chirinos. Y se suman, por supuesto, los máximos representantes de la derecha cavernaria, traidora, mezquina, que representan López Aliaga y Keiko Fujimori. Además, los perdedores. En el caso de Keiko Fujimori era 3 veces perdedora y por siempre perdedora. ¿Cuál es la excusa? Salvar al Perú de las garras del comunismo. ¿Sí? O sea, miren quiénes quieren ser. Por favor, analicen. Los grandes salvadores que se vienen a dar ahora de ejemplo de moral política en Perú. Los grandes salvadores, ¿eh? Los grandes ejemplos. Chirinos ya la mencioné, por Dios, su padre debe estarse revolcando en la tumba de saber lo que resultó ser su hija, ¿no? Y en el caso de López Aliaga, el tipo que le debe más de 35 millones de soles a la SUNAT, obviamente quiere salir de eso. Qué mejor que buscando un espacio más grande en la política. Y Keiko Fujimori, que está procesada, nada menos que por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, o sea, por corrupción. ¿Sí? Keiko Fujimori está con un pie en la cárcel y un pie en libertad. Obviamente, o sea, ¿qué mejor le convendría que buscar que se caiga el gobierno de Castillo, entrar a un proceso de elecciones precipitado, jugarse el chance a ver si es que le eligen, y si le eligen tendrá 5 años de absoluta inmunidad e impunidad, porque la Constitución solo establece que a un presidente en ejercicio se le puede enjuiciar por traición a la patria o por impedir elecciones. Estaría ñata de risa la Fujimori, ¿no?, zurrándose olímpicamente en las leyes y saliendo probablemente libre de polvo y paja luego de 5 años, las cosas que pueden pasar. Pero vamos al tema de fondo, ¿no? Y les pido que no sean apasionados y me sigan en este razonamiento. Dicen ellos que esta vacancia hay que hacerla para salvar al Perú de las garras del comunismo, ¿no? Yo no he sido, no soy, ni seré, les consta. Vean todos mis comentarios anteriores, sobre todo el primero con el que inicié este canal en YouTube. No he sido, ni soy, ni seré un defensor de Pedro Castillo. Lo dije desde el comienzo. Defiendo el proceso electoral. Castillo fue elegido limpiamente, legítimamente, democráticamente y mayoritariamente como presidente del Perú. Que eso le sigue ardiendo a la derecha peruana, que eso le sigue ardiendo a los medios de comunicación que son parte de toda esta maniobra política traidora, el Grupo El Comercio, Willax y todos sus periodistas de alcantarilla. Eso es otro cuento. No les gusta, qué pena, pero así es la democracia, ¿no es cierto? Todo este esfuerzo que se está haciendo para tumbarse a Castillo es contra lo que yo me levanto. No para defender a Castillo. Si esto se lo estuvieran haciendo a Fujimori o Aliaga, si fueran presidentes del Perú, toco madera, Dios nos libre. Pero si fuera el caso, estaría levantando igualmente mi voz de protesta. O sea, yo defiendo los procesos, defiendo las instituciones, no defiendo a las personas. Y de la misma manera como defendí la elección de Castillo, defiendo ahora su gobierno. Porque esa acusación de que van a salvar al Perú del comunismo no tiene ninguna base. Yo les hago una simple pregunta, una sencilla pregunta. Díganme, ¿qué ha hecho Castillo? En serio, sin apasionamientos, ¿qué ha hecho Castillo hasta hoy? Que no ha hecho mucho, hay que reconocerlo, que lo pudiera definir como un presidente comunista. O sea, no repitan, por favor, como cotorras, como loros, lo que la derecha dice.
La derecha siempre va a seguir hablando por herida abierta, por eso es que la derecha sigue reventada en Perú, sigue anulada en Perú. Esa derecha constructiva, inteligente de Luis Bedoya Reyes, por ejemplo, quedó en la historia, desgraciadamente. Lo que ha quedado de la derecha ahora es nauseabundo, es basura, es basofia, es estiércol, no sirve para nada. Sirven simplemente para esto, para hacer una quinta columna y seguir promoviendo un golpe de Estado para tumbarse un gobierno legítimamente elegido y empujar al Perú probablemente al borde de una guerra civil, solamente para defender sus intereses. Porque incluso López Aliaga tiene ahorita una investigación en curso con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el tema de las licencias de sus ferrocarriles en Cusco. O sea, tiene rabo de paja López Aliaga por donde lo mire. Entonces, no seamos idiotas de creer que lo que a él lo motiva es un afán moralizador y salvador para evitar que el Perú caiga en las garras del comunismo. No seamos estúpidos, ¿no? Oiga, por favor. Y en el caso de la Fujimori ya lo dije. Tiene tremenda cuenta pendiente con el Poder Judicial y sería la primera interesada en llegar a la presidencia para de esa manera tener inmunidad porque la Constitución se lo daría. Pero volviendo al tema, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa ha hecho Castillo para que lo llamen comunista? Al contrario, o sea, eligió mal y sigue eligiendo mal. Castillo, desgraciadamente, tiene una habilidad para escoger a los peores colaboradores para ser sus ministros. Pero conforme se ha detectado, se ha denunciado y se ha comprobado que esas personas no eran idóneas, Castillo los ha cambiado. Que se ha demorado un poco a veces, está bien, pues, ya. Pero los ha quitado. Ha quitado a un presidente del Consejo de Ministros. Ha cambiado 3 o 4 ministros, ya perdí la cuenta. O sea, cuando se ha encontrado una objeción válida contra algunos de sus ex colaboradores, Castillo los ha retirado, los ha quitado, los ha hecho a un lado. No los ha protegido, no ha forzado una crisis política para simplemente tratar de proteger a sus colaboradores o a sus amigos, como lo han hecho en otros gobiernos. O sea, seamos conscientes en eso. Y luego sale a defender el tema de Camisea, que hay que revisar los contratos. Él no ha dicho anular los contratos de Camisea, no ha dicho saquemos a las empresas extranjeras de Camisea, ha dicho que el gas de Camisea tiene que llegar a todos los peruanos y los contratos tienen que ser revisados, por Dios. Acaba de dar un discurso, por supuesto, la prensa de derecha cavernaria no le da cobertura cuando dice invito a los empresarios a invertir en Perú, tienen garantías. ¿Qué cosa hay de comunismo en eso? Comunismo, vean a Venezuela, por Dios, cómo está de arruinada Venezuela. El Perú se llenó de venezolanos que huyen de un gobierno que simplemente acabó con la economía de uno de los países más ricos, unos países petroleros más ricos de América Latina. Acabó con la empresa privada, acabó con la libertad de expresión. Se persigue a los opositores al gobierno de Maduro en Venezuela. ¿Eso pasa en Perú? ¿Está pasando eso en Perú? La prensa, déjenme decirles una cosa, es un arma de la oposición política en Perú, con contadísimas excepciones, que son más que nada voces independientes, como Hildebrand, por ejemplo, pero el comercio no es ni la sombra de lo que era cuando don Alejandro y don Obrero Miro Quesada eran los directores. Huilas Televisión, no tengo que mencionarlo, a pesar que su propietario tiene también problemas que tienen que aclarar, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho Castillo? ¿Ha estatizado la banca, por ejemplo? ¿O ha tratado de nacionalizar la banca? ¿Ha tratado de prohibir la educación privada en Perú? ¿Ha tratado de establecer alguna censura a los medios de comunicación? ¿Ha prohibido la libertad de culto y religión? O sea, no seamos tan ignorantes, peruanos, de seguir repitiendo esa estupidez de que evitemos el comunismo. ¿Cuál es el comunismo? No me jodan, en serio. Están ustedes hablando, los opositores que salen con este cuento, están hablando por la tapa del órgano, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Lean un poco más, no sean ignorantes. No repitan lo que la prensa prostituida les ha metido en la cabeza, no repitan lo que este par de sinvergüenzas, Aliaga, Fujimori y todos los demás de la derecha cavernaria, repiten por propio interés todos los días.
Salvémonos del comunismo. ¿De qué carajo estamos hablando? Díganme una sola medida, una sola cosa que haya hecho Castillo que se compare con lo que ha hecho Maduro en Venezuela, lo que ha hecho Ortega en Nicaragua, que ha perseguido, encarcelado y desaparecido a la oposición y se acaba de reelegir mágicamente por mayoría en una elección absolutamente fraudulenta que incluso aquí en Estados Unidos el Departamento de Estado ha cuestionado y le han impedido el ingreso a Ortega, compañía y colaboradores a los Estados Unidos, con el repudio merecido de toda la comunidad internacional. Eso está pasando en Perú. Entonces no hablen lo que no es, no repitan lo que no es. E insisto, yo no vengo a defender a Castillo, pero lo peor que le podría pasar en este momento al Perú es que haya una vacancia presidencial promovida por grupos que tienen intereses absolutamente particulares y que simplemente les meten el dedo a los peruanos con el cuento de que vamos a salvarnos del comunismo. Y luego lo critican a Castillo de que no ha hecho nada. Este no ha hecho nada. Pues es un gobierno que está en una lucha de sobrevivencia todos los días, por Dios. O sea, no puede ser que lo tengan acosado, que la orquestación de la vacancia es permanente en el Congreso, que los medios de comunicación interesados y prostituidos se siguen haciendo eco de eso y crean ese clima de zozobra y las marchas ridículas como la que convocó Erasmo Wong, que le salió el tiro por la culata porque fueron 4 gatos con las justas. O sea, pensemos sinceramente con un poquito más de apertura mental y con menos apasionamiento y un poquito más de objetividad cuando se le acusa de comunista a Castillo, que se ha rodeado de gente que es muy de izquierda, es verdad, y eso es un error. Por lo menos Cerrón ya está hecho a un lado, Bellido está hecho a un lado, ha sacado a muchísima gente que no tenía por qué haber llegado al gobierno. ¿Es de izquierda? Es de izquierda, pues, sí, porque eso lo decidió el Perú por mayoría, y ese es otro punto. Que muchos de ustedes me dicen, no fue por mayoría. Oiga, no sean necios. Un partido, voy a hablar del fútbol a ver si les entra en la cabezota, ¿no? Porque muchos que entran solamente entienden el fútbol, no entienden otra cosa, pero discuten de política, ¿sí? Un partido de fútbol lo ganas por un gol. No tienes que meter 4, 5, 6 goles para ganar un partido. La diferencia que llevó a Castillo al poder fueron alrededor de 50.000 votos. ¿Pocos? Sí, eso es mayoría. Mayoría significa sacó más votos que en este caso que Keiko Fujimori. Hubiera ganado por 3, 4, 5 votos. Por un voto es mayoría. A ver, que les entre en la cabeza que mayoría no quiere decir que se gane por 500.000 o por 1 millón o por 2 millones de votos. ¿Quién les dijo eso? Eso se lo inventaron ustedes. Eso es, nuevamente, el cuento que mete la prensa prostituida haciendo eco de los argumentos ridículos, estúpidos, banales, sin sustentación de la derecha, para tratar de quitarle legitimidad a un gobierno que fue legítimamente constituido y a un presidente que fue legítimamente elegido como fue Pedro Castillo. Así que atentos peruanos, no nos dejemos engañar, los intereses de los grupos de siempre que una vez más le siguen jugando chueco al Perú, después se quejan de que el dólar está fluctuando, que está arriba de los 4 soles. Obvio, cada vez que salen estos miserables a hablar de vacancia, nuevamente generan inseguridad e inestabilidad. Dicen, no, el que genera inestabilidad es Castillo. Otra vez, no sean necios. Vean las cosas en su realidad. ¿Quiénes están promoviendo la inestabilidad? ¿Quiénes siguen hablando de vacancia y al generar todo este clima de inseguridad? Los inversionistas, su dinero se lo llevan a otra parte. No van a ser idiotas, pues. No van a poner dinero en un país que parece un polvorín que va a reventar en cualquier momento, pero va a reventar porque le han puesto la mecha, están jugando con ella los de siempre, los que simplemente no aceptaron el triunfo de Castillo. Y estos líderes de barro, hechos para mentes de mosquito, que con el cuento de salvemos al Perú del comunismo, simplemente lo que quieren es salvar sus propios traseros de no terminar en la cárcel, porque esa es la realidad. Así que no nos dejemos engañar y apostemos alguna vez por el Perú, por el país. Menos mezquindad y un poquito más de auténtico nacionalismo. Más responsabilidad y más amor realmente al Perú. Que querer al Perú no es ponerse la camiseta de la selección. Esas son anécdotas. Es buscar lo mejor para el país. Les mando como siempre un fuerte abrazo. Cuídense mucho.